4:04 de la tarde del día 5 de octubre del 2021. Vamos a dar inicio a la sustentación del proyecto de tesis analógicos del agua de consumo humano en el centro poblado Tomaque, Bagua 2021, para lo cual voy a dar pase al magíster Rommel Iván Guevara Guerrero para que dé lectura a la resolución. Gracias, doctora Cintia. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha. Ya. Bien, voy a dar lectura a la resolución de vicepresidencia de investigación número 717-2021 del 30 de septiembre, en el cual voy a ir directamente al resuelve. Se resuelve establecer el día martes 5 de octubre del 2021 a las 4 p.m. como fecha de sustentación virtual del informe final de tesis, análisis de los parámetros microbiológicos y parasitológicos del agua para consumo humano en el centro poblado Tomaque, Bagua 2021, de la bachiller de la carrera profesional de tecnología médica Giovanni Guevara Fonseca. Artículo segundo, notificar la presente resolución a los interesados para conocimiento y fines pertinentes. Ya está, doctora. El micrófono está apagado. Disculpen. Muchas gracias. Giovanni, no sé si tienes ya tu presentación lista para que puedas iniciar. Sí, doctora. De acuerdo. Por favor, presenta tus diapositivas y tienes 25 minutos para que realices tu presentación. Posterior a ello, cada uno de los miembros del jurado va a realizar las preguntas correspondientes. De acuerdo. ¿Se nota ahí? ¿Lo compartí? Sí, sí se observa. No sé si lo puedes poner en modo de presentación. Sí. Ahí, ¿se observa? No sé. ¿No se puede colocar un poquito más grande? Más grande. En la copita. Ahí. Ya, no lo puedes colocar en modo de presentación, ¿verdad? Sí, está en presentación. No, entonces no se puede observar así. Ya está bien, creo que ahí se puede visualizar. A ver. Ahí. ¿Observan bien? Sí, sí se visualiza. Ya. Bueno, señores miembros del jurado, tengan ustedes y todos presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sustentación de tesis que tiene por nombre análisis de los parámetros microbiológicos y parasitológicos del agua para consumo humano en el centro poblado de Tomaque, Bagua, en el periodo 2021. Quien les habla es Giovanni Guevara Fonseca. Bueno, como bien se saben, en este caso el tema es sobre los análisis microbiológicos y parasitológicos del agua. El agua viene a ser un recurso indispensable para el ser humano, ¿no? Que es un agua que tiene que ser segura, de forma sostenible y suficiente. Según el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, nos indica que
así como el agua debe ser segura, en este caso tiene que estar exenta de bacterias coliformes totales, las termotolerantes, Escherichia coli, helmintos, protozoos, bacterias heterótrofas, no en su totalidad, pero sí tiene un número limitado que son 500 unidades formadoras de colonias por mililitros. Pero según la realidad, ¿no? Hay información del Centro de Salud de Tomaque, donde nos indican que hay enfermedades infectocontagiosas procedentes de microorganismos que están presentes posiblemente en el agua. Por ende, mi problema fue formularme la pregunta, ¿no? Si el agua utilizada para consumo humano en el centro poblado de Tomaque Bagua cumplirá con los límites máximos permisibles de los parámetros microbiológicos y parasitológicos. Ese fue el inicio de la investigación y como objetivo tenemos analizar los parámetros microbiológicos y parasitológicos del agua para consumo humano en el centro poblado de Tomaque en el periodo 2021. Como objetivos específicos, lo consideré, de todos los parámetros microbiológicos y parasitológicos, solamente consideré los siguientes, ¿no? Determinar la cantidad de bacterias coliformes totales, determinar la cantidad de bacterias coliformes termotolerantes, determinar la cantidad de bacterias Escherichia coli, determinar la cantidad de bacterias heterótrofas y la cantidad de helmintos y protozoos patógenos. El objetivo específico vendría a ser la comparación de los parámetros microbiológicos y parasitológicos obtenidos, ¿no? Estos valores vamos a comparar con los límites máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en el reglamento de calidad de consumo humano del decreto supremo número 031/2010 del MINSA. La ubicación de este estudio fue en la provincia de Bagua, distrito de Amazonas. El pueblito se llamó el Centro Poblado de Tomaque. La población estuvo compuesta por la fuente de agua manantial se llamaba Chonza Laguna, que abastece a toda la población de ese centro poblado. La muestra fue obtenida, ¿no? Fueron 2 muestras de 500 mililitros de agua correspondientes a los 4 puntos de muestreo, donde el muestreo viene a ser un muestreo no probabilístico deliberado, ¿no? En este caso, lo consideré yo la captación, otra la salida del sistema de la planta de tratamiento, la salida del reservorio y la cañería más alejada del sistema de distribución. Correspondiente al diseño y tipo de la investigación, el tipo es básica, el método es deductivo, el diseño es descriptivo comparativo, porque una vez que vamos a describir los resultados obtenidos por el laboratorio, vamos a comparar con los límites máximos permisibles. Técnicas e instrumentos, la técnica utilizada, la observación. El instrumento con que se trabajó fue el informe de ensayo de laboratorio, los resultados. Giovanni, disculpa, por favor, ¿no se están viendo tus diapositivas? No estoy observando tus diapositivas. ¿Y ahora? ¿Cómo lo puedo arreglar esto? Sí se observa la diapositiva. Bueno, al menos yo sí observo. ¿En qué? Disculpe, la diapositiva se... Sí, exactamente. Se trabaja. ¿Se observa? Sí, pero lo que así no estás pasando. Es que no está en modo presentación. Quizás deja de compartir y vuelve a presentar, a ver, quizás así se resuelva. Bueno. Dejo de compartir.
¿Observa? Sí, ahora parece que sí se ve pantalla completa. ¿Sí se observa? Sí, ahora sí. Sí, se observa. Bueno, continuando con la exposición. Correspondiente a los métodos, fueron métodos que el mismo Laboratorio Regional del Agua utilizó correspondientes al tipo de microorganismo a estudiar. En este caso, los coliformes totales, los coliformes termotolerantes y Escherichia coli, ¿no? Fueron estudiados por el tubo múltiple de fermentación, y las bacterias heterotróficas, ¿no? Fueron estudiadas con el método de placa de invertido, y las formas parasitarias con el método de Faust. Todos estos análisis, bueno, se realizaron en este laboratorio, que es un laboratorio acreditado y certificado por INACAL, que utilizan sus propios métodos de ensayo, ¿no? Y son confiables. Bueno, los límites máximos permisibles de los parámetros microbiológicos y parasitológicos, en este caso, descritos por el Decreto Supremo número 031, acá no nos indica que las bacterias coliformes totales, las E. coli, las bacterias coliformes termotolerantes tienen que estar ausentes, ¿no? En este caso, en el estudio del agua. En cambio, las bacterias heterotróficas, el número permitido solamente son hasta 500 unidades formadoras de colonias. En este caso está incluido el virus, pero yo no lo he estudiado solamente acá huevos, larvas y helmintos, quistes. Los helmintos y protozoarios son distintas formas evolutivas que también debe estar ausente, no debe haber presencia de estos microorganismos. Sin embargo, en los resultados, una vez presentados acá, nos damos cuenta que los números son muy elevados, ¿no? Por ejemplo, en el reservorio está la mayor concentración, que vienen a ser 8.750, por ejemplo, las bacterias heterótrofas, ¿no? En cambio, los límites máximos permisibles nos indica que son solamente hasta 500, y igual manera lo vemos en todas las bacterias, por ejemplo, las coliformes totales, las termotolerantes, la E. coli, tienen un número muy elevado, ¿no? Correspondiente al límite máximo permisible. Las formas parasitarias nos indica que debe estar ausentes ningún parásito, ninguna forma cultivada de los parásitos. Sin embargo, tenemos presencia de estos parásitos también concentrados en los distintos puntos de muestreo. En el objetivo específico ¿no? Correspondiente a los objetivos específicos, ¿no? Nos indicamos, ¿no? Ver la presencia de coliformes totales, que acá se muestra el resultado en esta figura, donde vemos que en todos los puntos de muestreo se encuentra presente, incluso en el reservorio de mayor concentración, ¿no? Entonces esto indica que no cumple, ¿no? No cumple con los límites máximos permisibles. Bueno, a medida que la lluvia cae, esto acarrea contaminantes naturales producidos por el hombre y microorganismos provenientes de la zona de la ganadería. En este caso, por eso es el tal motivo que encontramos otros microorganismos concentrados en el sistema de agua, en el sistema de tratamiento del agua. ¿Por qué? Porque el lugar donde se capta esta agua es una zona lluviosa, es una zona de ganadería y es una zona de agricultura. También por el inapropiado manejo que se da al sistema de tratamiento del agua, ¿no? Esta agua, hay un encargado quien se encarga de vigilar el trayecto del agua, el mantenimiento. Sin embargo, no tiene el conocimiento apropiado para
para darle el buen mantenimiento. Incluso hay, hay tuberías para reparar, hay tuberías rotas en la zona, ¿no? Porque es un lugar de derrumbes todo ese trayecto, pero si estas tuberías no se dan de manera séptica su tratamiento, no se los vuelve a reparar, pues esto por ahí también es un medio donde ingresan estos microorganismos. Por tanto, las bacterias coliformes totales en este estudio permiten evaluar la limpieza e integridad en que se encuentra el sistema de distribución del agua. Como podemos notar, nos indica que la limpieza es inadecuada. Igual manera, acá podemos ver las bacterias termotolerantes con las bacterias E. coli. Las he juntado para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Si ustedes ven ahí en la planta de tratamiento, tanto en las bacterias coliformes termotolerantes y en las Escherichia coli, se encuentran elevados, pero en un número, en la misma cantidad, igual en la cañería. Solo hay una pequeña diferencia en el reservorio y en la captación, por ser la E. coli parte de una bacteria termotolerante. Bueno, la presencia de coliformes termotolerantes y Escherichia coli respectivamente se da, ¿no? Por esto, es un indicador principal de las heces que están presentes en heces humanas y en heces de animales. Por ende, es necesario que consideremos como una señal segura de una peligrosa contaminación fecal. Por ende, es necesario unas medidas urgentes para tomar en cuenta estas falencias de este sistema de tratamiento. También correspondiente al objetivo, también hemos cumplido con la determinación de bacterias heterótrofas, ¿no? Donde el reservorio es el punto de muestreo con mayor concentración de bacterias heterótrofas, como vemos ahí, con 8.750 unidades formadoras de colonias por mililitros. Y estas bacterias vienen a ser un indicador del tratamiento y la desinfección que se da al agua, ¿no? Sin embargo, con estos resultados nos damos cuenta que el tratamiento y la desinfección pues está ausente. Acá podemos ver en esta imagen, por ejemplo, lo he juntado, ¿no? Y lo he graficado acá, en este caso el parámetro de mayor concentración en todos los puntos de muestreo. Como pueden ver, son las bacterias heterótrofas, las que están más concentradas en todo, tanto en la captación, planta de tratamiento, reservorio y cañería. Y claro, como les dije, ¿no? Esto se debe a los constantes cortes en las tuberías de mal estado. También se debe a los cambios climatológicos que aumentan o disminuyen la temperatura del agua, favoreciendo la multiplicación de microorganismos presentes ya, porque esta agua ya está contaminada, ¿no? Ingresa así el ineficaz proceso de filtración, ¿no? Hay una concentración de microorganismos ya. Las bacterias heterótrofas también vienen a ser un indicador del aumento del potencial de la proliferación microbiana, de la extensión de tiempos de retención o estancamiento e interrupción de la integridad del sistema. En este caso, nos confirmaron, ¿no? En una entrevista con el vigilante, ¿no? Que el agua, pues, es retenida por muchos días, hay falta de agua, escasez, y esa agua retenida, pues, es un medio de proliferación microbiana. Con respecto a las formas parasitarias, bueno, también como podemos ver, las formas parasitarias todas también se encuentran elevadas, claro que debe estar ausente según el reglamento. Y acá vemos que, bueno, la concentración está de igual manera en el reservorio. Como les dije, también es por el inadecuado sistema de tratamiento, el ineficaz proceso de filtración y la falta de desinfección, a pesar que existe una caseta de cloración.
igual manera, para las formas parasitarias también esto lo podemos complementar, por lo que en el lugar de captación del agua, se llama Chonza Laguna, también es el lugar, es un lugar donde no existe el servicio de desagüe, por ende las poblaciones pueden hacer sus defecaciones por ahí por el campo y las lluvias pueden acarrear hacia el lugar de captación estos parásitos, microorganismos. Y en esta imagen, bueno, vemos que el reservorio es el punto de muestreo con mayor concentración microbiana, ¿no? De acuerdo a mis objetivos específicos, me di cuenta que había un punto de muestreo que contenía mayor concentración y lo grafiqué acá para que lo puedan observar, ¿no? Donde se ve que el reservorio, ¿no?, es el de mayor concentración microbiana. Ustedes lo pueden ver en el informe en la figura 13. Bueno, según la calidad de agua para consumo humano descrito por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, indica que las aguas superficiales están expuestas a la contaminación con bacterias, enteroparásitos, entre otros, pero estas son removidas en un 99.9% por el tratamiento convencional, nada más que se puede dar al sistema de tratamiento del agua, pero en este caso vemos que es ineficaz e ineficiente este sistema de tratamiento, por eso es que hay una excesiva contaminación. Correspondiente a mis conclusiones, bueno, se concluye que el agua de consumo humano del Centro Poblado de Tomaque, bueno, se encuentra contaminada con coliformes totales, de igual manera con coliformes termotolerantes, con las bacterias de Escherichia coli, que es un indicador principal de contaminación fecal. También, bueno, de bacterias heterotróficas, de formas parasitarias en sus diversas formas evolutivas, y también se concluyó que el agua, materia de investigación, ¿no?, de este centro poblado no es apta para consumo humano, por tales resultados que se han obtenido. Se recomienda a estudiantes interesados de la materia abrir una investigación para determinar específicamente el tipo de microorganismo y parásitos que son los causantes de la contaminación y las posibles fuentes de contaminación del agua, ¿no? En este caso, mi objetivo fue determinar, ¿no?, si es apta o no. Ya me di cuenta que no es apta, pero acá insto a estudiantes interesados a abrir una investigación para especificar qué tipo de microorganismo, de bacteria y de parásito son los que causan esta contaminación. También se le sugiere al Centro de Salud de Tomaque desarrollar capacitaciones para concientizar a la población sobre el tratamiento, sobre la importancia de clorar el agua, ¿no?, y cumplir con la vigilancia sanitaria según el artículo 13 del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, y también efectuar los análisis de los parámetros obligatorios. También se le recomienda a la municipalidad del Centro Poblado de Tomaque, ¿no?, cumpla con velar con la calidad del agua que consume la población, gestionar con las autoridades de diferentes niveles para que se haga una infraestructura de calidad y se lleve a cabo un tratamiento de sistema de agua, tal como esto está establecido en el artículo 20 del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano. O sea, la municipalidad tiene una responsabilidad también para conllevar el agua de manera saludable a la población. Y bueno, se sugiere que este trabajo sea considerado como una herramienta e instrumento de gestión para las autoridades de los 3 niveles de gobierno, toda vez que en la mayoría de los casos los alcaldes y gobernadores regionales tengan la voluntad de promover proyectos que cierren las brechas en saneamiento y no lo logran por falta de convicción de los entes superiores, ¿no? Hay falta de comunicación. Bueno, acá se muestran imágenes, anexos, donde se ve claramente que el agua está totalmente turbia, con malezas, las tuberías están en mal estado, hay presencia incluso de barro. Cuando he hecho muchas visitas allá, e incluso he encontrado ausencia de agua, pero en esa ausencia de agua se ha compactado barro marrón ahí. Hay presencia de insectos también.
Ahí se nota claramente las estructuras de la planta de tratamiento, que bueno, ustedes mismos lo verán, es bien baja, ¿no? La gente puede ahí lavarse, hay ganado que pasa por ahí, hay caballos, todo tipo de animales, hasta perros pueden acercarse a tomar el agua y pues es un producto de contaminación. Abajo está también una imagen sobre la captación arriba. Bueno, este es el reservorio. El reservorio en un estado ya bueno, deteriorado, y incluso ya se ha derrumbado. Durante la investigación, mi última visita, me encontré con esta sorpresa. Bueno, he dado por concluido mi exposición. Dejo ahora sus interrogantes, miembros del jurado. Muy bien, Giovanni. Bueno, habiendo concluido la sustentación, voy a dar pase a cada uno de los miembros del jurado para que puedan realizar sus preguntas. En primera instancia, voy a dar pase a la magíster Candy Ocaña para que inicie con sus interrogantes. Gracias, doctora. Bien, primero, buenas tardes con todos los presentes. Luego voy a felicitar a la tesista, a la bachiller, por la presentación de su investigación del día de hoy, muy, muy interesante. Yo quisiera hacer algunas consultas un poco más ligadas a sus recomendaciones. Veo que recomienda al área técnica municipal realizar algunas funciones. Sin embargo, mi pregunta va dirigida a cuál es la función del sector salud, cuál es la competencia que tiene el sector salud respecto a la calidad de agua de consumo humano, a razón de encargarle esa función al área técnica municipal, ¿no? Que pertenece, como ella bien lo ha dicho, a los gobiernos locales, regionales. Tal vez esa es mi primera pregunta, doctora, que la responda, y luego para dar pase a mi segunda y última pregunta. Muchas gracias. Adelante, Giovanni. Sí, bueno, el centro de salud tiene una gran responsabilidad acá, porque él es el encargado del monitoreo, ¿no? En este caso del agua, que sea de buena calidad. Y incluso en el artículo 13 del Reglamento de Calidad de Agua para el Consumo Humano está indicado, ¿no? Cómo tiene la obligación de efectuar los análisis correspondientes para tener bajo control estos microorganismos que no afecten a la población. Sí, efectivamente, qué bueno que lo tengas claro, porque la función del área técnica municipal es apoyar a las juntas administradoras de agua y saneamiento, más conocidas como JAS, a operar el sistema de agua potable. Más el tema de monitoreo le corresponde al sector salud, y el tema de supervisión a la SUNAS, ¿sí? Que ya son entidades que tienen responsabilidad dentro de lo que es el agua y saneamiento. Entonces ahí un poco corregir tu recomendación para que vaya dirigida, si es que la quieres dirigir a la ATM o al área técnica municipal, sea más para el apoyo, tanto técnico de operación, o de repente el apoyo en mejoramiento de infraestructura a través del mismo gobierno local, ¿no? La segunda pregunta es, te escuchaba hablar en el tema de la contaminación del agua. Creo que en las últimas investigaciones en las cuales he podido ser miembro de jurado y que han tenido el objetivo de evaluar la calidad del agua, nos hemos podido dar cuenta que en todas o casi la mayoría no se cumplen los límites máximos permitidos por los entes para lo que es agua de consumo humano. Entonces te escuchaba un poco hablar de que la contaminación se debía tal vez a las heces de los ganados. Generalmente, cuando es un agua, cuando se capta el agua, vemos que
la contaminación en tu caso o en la presentación de tus resultados se da en el reservorio. Y yo veo en ese reservorio, y me causa preocupación las fotos que muestras, y con esas imágenes pues justifica los resultados que has tenido. Ya como profesional, como parte del sector salud por la carrera, ¿no? ¿Cuáles son tus sugerencias, ¿sí?, de mejora? Sabemos que el Estado se ha programado reducir la desnutrición crónica infantil a través de implementar proyectos de agua y saneamiento, porque, bueno, ya me imagino que ustedes lo saben mejor que yo porque son de salud, por el tema de las diarreas y cosas por el estilo. Pero ahora yo te pregunto, ¿tienes esta necesidad? ¿Tienes esta problemática? Tenemos resultados preocupantes. ¿Cuáles son tus sugerencias? Porque no creo que de la noche a la mañana vayamos a tener de parte del gobierno local un cambio de infraestructura, un nuevo proyecto de mejoramiento. ¿Cuáles son tus recomendaciones, ¿sí?, en diferentes ámbitos para la población, para el consumo de esa agua, ¿sí? Tal vez eso, y con eso concluyo. Muchas gracias, doctora, y nuevamente felicitar a la tesista. Sí, muchas gracias. Miren, bueno, mis recomendaciones a la población, en primer lugar, sería darles a conocer, ¿no? Darles a conocer mediante este estudio realizado, alcanzarles, por ejemplo, no sé, posible el informe, dando evidencias de la realidad en que se encuentra la infraestructura. De repente no han ido para arriba incluso la población, ¿no? Tampoco lejitos. Dar a conocer el estado, las falencias que se encuentran en este sistema de tratamiento de esta agua, ¿no? No es la adecuada. Darles charlas de concientización, ¿no?, para convencerles que esta agua debe ser clorada con urgencia, debe ser tratada, ¿no? Ellos incluso no querían, bueno, yo he conversado con la población, no quieren clorarla porque malogran sus plantas, dicen, la utilizan para regadío también, entonces esto no... de esa manera, pues, conversar con ellos, llegar a ellos, ¿no? E incluso también alcanzar ese documento a la municipalidad, incluso dar de conocimiento al centro de salud, ¿no? Para de una vez empezar con este trabajo de poder solucionar este problema, ¿no? Porque causa, como dice usted, anemia a los niños. Los niños son los que más vienen a ser los perjudicados, y imagínense, el Estado gasta en los niños también, en vez de que los padres también por comprar medicamentos, no compran a veces hay necesidades básicas más, ¿no?, que hacer. Sí, claro, la solución está pronta. Por lo pronto, bueno, sería empezar a decirle, ¿no?, que el agua tiene que ser hervida para que la tomen, porque la situación en que se encuentra esa agua es no apta para consumo humano. Bueno, eso sería todo. Bien, muchas gracias a la magíster Candy por sus preguntas. Voy a dar pase al magíster Rommel para que pueda realizar sus preguntas. Gracias. Bueno, la pregunta, yo quiero iniciar con una pregunta. En el cuadro que mostraste, ¿no?, del Decreto Supremo 031/2010, ¿no?, donde están los límites máximos permisibles, mostrabas allí también a los virus. No me preguntaba yo, pero solamente has hecho con respecto a las bacterias, ¿no es cierto?, y a las formas parásitas, pero ¿qué pasó con los virus? ¿Tuviste algún inconveniente para hacer el recuento de virus? No, ¿por qué no lo incluiste? Sí, bueno, mire, la condición económica, mire, los resultados son confiables, son confiables, no se realizó en un laboratorio acreditado, garantizado, ¿no? Bueno, en este caso, como objetivos específicos, lo identifiqué solamente bacterias coliformes totales, E. coli, las termotolerantes, las bacterias heterótrofas y los parásitos, ¿no? No consideré virus por la situación económica en que nos encontrábamos,
y, bueno, sí fueron costosos los análisis y por tal motivo no lo consideré más. A los demás microorganismos, virus u otros organismos de vida libre. Ok. Bueno, me llama la atención también el cambio, ¿no? En los 4 puntos que has tomado las muestras: captación, planta de tratamiento, reservorio y cañería. 4 puntos, ¿no? Y se observa que de la captación a la planta de tratamiento disminuye la carga bacteriana, ¿no? Disminuye la carga bacteriana. Eso se entiende por el tratamiento que se le da al agua, ¿no? Pero luego en el reservorio aumenta la carga bacteriana, ya sea de coliformes totales, termotolerantes, heterótrofos, aumenta, ¿no es cierto? Y eso se entiende por las condiciones en las que se encuentra el reservorio también. Pero luego baja a la cañería. Eso es lo que a mí me gustaría que me expliques. ¿Cómo es que del reservorio a la cañería disminuye la carga bacteriana? ¿Qué factor crees que influye en ese trayecto para que la carga bacteriana disminuya? De acuerdo. Bueno, como se da a notar, ¿no? Como usted mismo dice, en el reservorio se ve que es el de mayor concentración microbiana, ¿no? En este caso, en la cañería disminuye, tal motivo porque, como le explicaba, el reservorio, en este caso, ahí lo utilizaban de una manera como almacenar el agua cuando el agua estaba como se dice, en escasez. El agua ahí no es permanente, ¿no? Por ende, mire, acá el vigilante lo que hacía, me informó él personalmente, me dice, por falta de la estabilidad del agua, cuando llegue el agua, dice que él lo llena el reservorio. Una vez que lo ve el reservorio que está lleno, cierra el conducto que pasa de la planta de tratamiento al reservorio y tienen otra cañería directo que va a la red de distribución. En este caso, el reservorio quedaría lleno por muchos días, ¿no? No sé, hasta cuando falte el agua. Una vez que el agua faltaba, recién abría la llave de la parte del reservorio que va a la cañería, ¿no? Entonces, pues imagínense ese tiempo de acumulación de microorganismos, ahí de bacterias, incluso la tapa que está abierto, ¿no? El reservorio, en este caso, pues el polvo que ingresa ahí, la temperatura, el sol, ¿no? Hay una concentración microbiológica ahí. Y el tiempo también que lo hacen de retención, incluso también me indica que la limpieza lo hacen una vez al año, imagínense, pues, ¿no? Entonces, la concentración de microorganismos, ¿ya? Entonces, yo cogí la muestra del reservorio, ¿no? Que claro está, pues, hay una concentración microbiológica y por eso es que está elevado acá el resultado a comparación de la cañería. Como le digo, la cañería pues siempre ha estado en funcionamiento, ¿no? Siempre. Y hay una posibilidad de que ese día que le tomé la muestra, pues él haya estado como son 2 veces que he tomado la muestra, haya estado cerrado, haya estado directo de la planta de tratamiento a la red de distribución conectada al agua, ¿no? Entonces, esa sería la justificación, por lo que, como ve usted, en la planta de tratamiento con la cañería están casi iguales, ¿no? En cambio, el reservorio está bien concentrado. Bueno, de acuerdo. Disculpas que me he tenido que salir he tenido un problema de conexión, pero he entrado desde el celular y he escuchado tu respuesta. Y claro, me queda más mejor la explicación, ¿no? Ya me aclaraste las dudas. La última pregunta va con respecto a los parásitos. En cuanto a las cargas bacterianas, bueno, se repite el patrón, pero en los parásitos desde la captación
al tratamiento, a la planta de tratamiento, en lugar de bajar como sucedía en los demás casos, sube, aunque no mucho, pero sube un poco, ¿no? De 646 a 702. Eso, ¿por qué crees que sucedió ese cambio? Solamente en los parásitos se observa, ¿no? Sí. En este caso, como usted verá, la infraestructura de la planta de tratamiento es bien baja y no tienen ningún protector para evitar de repente. Justamente por ahí, por la planta de tratamiento, transita la gente. Arriba tienen chacras, lo he visto. Pasan animales como bestias, incluso perros, incluso la misma población. Me he dado yo con la sorpresa de que se lavan ahí. Está al descubierto, ¿no? Es un agua que, como si fuera una quebrada, lo tratan, ¿no? Entonces ahí digo, pues no, los animales pueden transmitir ahí sus parásitos, pueden hacer una concentración ahí, ¿no? Con respecto a la captación. Bueno, ese sería mi criterio. Doctora Cintia, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Bien, a continuación voy a realizar algunas preguntas que había estado por aquí anotando. En primera instancia, hablaste que uno de los parámetros, estás mencionando que uno de los parámetros que evaluaste era la cantidad de coliformes termotolerantes, ¿verdad? Me gustaría que me explicaras para qué sirve evaluar ese parámetro de coliformes termotolerantes y además de Escherichia coli, ¿qué otras bacterias son consideradas como coliformes termotolerantes? Bueno, coliformes termotolerantes, bueno, en este caso los coliformes termotolerantes que más podemos tener, bueno, son bacterias de los géneros, los Citrobacter, Klebsiella, la Centrobacter, y ahí, bueno, está incluida la Escherichia coli, ¿no? Estas bacterias, las termotolerantes, bueno, son bacterias que fermentan la lactosa de 44 a 45 grados centígrados, que eso les diferencia, ¿no?, de las bacterias totales, ¿no? Y bueno, las bacterias, las E. coli se diferencian de las bacterias tolerantes por la producción de indol, ¿no?, que se da a partir del triptófano, o también se da por la producción de las enzimas de la beta-glucuronidasa. Y en el indicador, las bacterias termotolerantes, incluidas, bueno, la E. coli, son indicador de contaminación fecal reciente en los estudios de lengua. De acuerdo. El nombre es Klebsiella. Klebsiella. Bueno, en cuanto a tu procedimiento, también mencionas que una de las técnicas utilizadas para la identificación de los parásitos es la técnica de Faust, donde se utiliza como solvente el sulfato de zinc. Me gustaría que me expliques en qué consiste esta técnica, para qué se utiliza. ¿Por qué esta técnica? ¿Por qué no otra técnica? La técnica, ¿cómo dice? ¿Para qué se utiliza o por qué lo...? Sí, ¿cuál es su fundamento, básicamente? Fundamento de la técnica de Faust. Bueno, en este caso es la sedimentación, ¿no? En este caso vamos a determinar los parásitos por sedimentación, ¿no? Pero la técnica de Faust no es una técnica de sedimentación, sino de flotación. Ah, perdón. De flotación.
Bien, la técnica de Faust, como te mencionaba, es una técnica de flotación y se basa principalmente en las diferencias de densidades al utilizar el solvente que estás empleando, que es el sulfato de zinc. Entonces, las formas parasitarias se van a formar en la superficie del recipiente como una película. De ahí las vas a poder tomar y observar. Y al momento que tú describes que se identificaron formas parasitarias, no describes cuáles formas se identificaron. Me gustaría saber si encontraron mayor presencia de quistes, de huevos, de quistes, y por qué no haces mención de las especies parasitarias. Bueno, según el laboratorio regional del agua, lo especifica, ¿no? Solamente te da la cantidad en este caso de parásitos. Por eso es que yo recomiendo, ¿no? Si hiciera un estudio mejor sobre especificar la forma o el tipo de parásito en que se encontró. En este caso, pues solamente te dan un resultado de números, el número exacto nada más de los parásitos que se encontró. No te muestran en qué forma evolutiva, en qué estadio, solamente te dan así. Bueno, entiendo yo que el procedimiento que tú has colocado ahí es el que se sigue en la institución en la cual tú te ha ayudado a procesar tus muestras, ¿no? Y en tu procedimiento menciona la técnica de Faust. Si yo hago una técnica de Faust convencional, pues al observar al microscopio yo voy a poder diferenciar siquiera si es un quiste de un huevo, ¿no? Ya hay algunas formas parasitarias o algunos parásitos en general que pues sí necesitan coloraciones para ser bien distinguidos e identificados, porque presentan una estructura un poco más compleja, pero por lo menos al punto de diferenciar si son huevos, si son quistes, o incluso si es un protozoario o un helminto, podría haberse llegado. ¿O es que emplean otra técnica o es que solamente hacen cuantificación y no necesariamente con Faust, sino con otra técnica? Bueno, en los resultados me han alcanzado ahí, han contado el método de ensayo que se han utilizado y solamente con el valor en este caso, los resultados de los parásitos, ¿no? Como se dice, han cuantificado nada más, el número total. Ok. Bien. Por aquí te había anotado otra pregunta. También mencionas sobre la técnica de la placa vertida, que es una técnica muy utilizada para hacer recuentos, ¿no? Me gustaría que me expliques un poquito en qué consiste. O en todo caso, la más utilizada para la cuantificación de microorganismos en agua, la del número más probable. ¿En qué consiste? Pues, se corta la señal, doctora. Sí, ¿me escuchas? Se desconectó. Se desconecta. Sí. Te decía que si bien tú no has realizado el procedimiento por ti sola, sino que te has ayudado de una empresa que te ha proporcionado el ambiente necesario y todo el equipamiento que se necesita para tales fines, se supone que tú estás inmiscuida en el proyecto y entonces, por tanto, debes saber cómo se realiza, o por lo menos tener nociones de lo mismo. Para la identificación, y no para la identificación, sino para el recuento de microorganismos en muestras como las del agua, es común utilizar la técnica de la placa vertida, como también es común utilizar la técnica del número más probable, ¿no? Entonces, creo que sería adecuado que tú nos comentaras un poquito acerca de esas técnicas, lo que tú recuerdas, lo que tú has leído. Bueno, con respecto a las placas de vertido, en este caso, ¿no? La muestra de agua residual o el agua que se está analizando, bueno, se somete a disoluciones,
y una pequeña muestra de cada disolución se coloca en una caja para la siembra de bacterias. Y de ahí se da su lectura, lo que es la placa de vertido. Bueno, ahí se da pues no la siembra, identificación y el conteo de bacterias en la placa de vertido. Ya. Bueno, para afianzar un poquito lo que mencionas, la técnica de la placa vertida se caracteriza porque es de forma contraria a lo que convencionalmente se realiza para la siembra de microorganismos. Primero colocas la muestra y luego tienes que colocar el medio de cultivo. No solamente basta con que coloques la muestra, porque si no colocas el medio de cultivo, pues esa muestra no va a tener los nutrientes que necesita para desarrollarse. Recordaremos que un medio de cultivo pues contiene todo aquello nutrientes que van a necesitar los microorganismos, en este caso las bacterias, para poder multiplicarse. Después de eso que lo lleves a incubar, la temperatura, el tiempo, pues ya va a depender de los microorganismos que tú necesites. En este caso, pues es un tiempo y una temperatura estándar por el tipo de muestra y por el tipo de microorganismos que se necesitan. Y en el caso del número más probable, del número más en la técnica del tubo múltiple. sí, la del seriado, pues. Bueno, esto también, pues no, esto se da para ver para estimar la concentración de bacterias presentes en el agua mediante la inoculación de una serie de tubos en concentraciones de decimales, decrecientemente de la muestra, en un medio de cultivo adecuado, en la cuales se incuban en condiciones de tiempo y temperatura no adecuadas. ¿Qué medio de cultivo es el que se utiliza? ¿Ah? ¿Qué medio de cultivo es el que se utiliza? Medio de cultivo. El caldo lactosado. Brila. El Brila. Okay. Y para terminar, a tu parecer, a tu punto de vista, ¿por qué crees que estudiar o evaluar el agua de consumo humano es de utilidad para poder establecer políticas y mejorar el sector de la salud pública? ¿Cómo? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. Que a tu parecer, a tu punto de vista, ¿por qué crees que los estudios acerca del agua de consumo humano pueden ser de utilidad para establecer políticas en la salud pública? Bueno, en este caso, estos estudios son muy, como se dice, dan un aporte de gran importancia al sector salud, ¿no? Porque ahí nosotros podemos identificar las falencias de este sistema de tratamiento de agua. Podemos también ayudarles mediante estos análisis, ¿no? Determinando si el agua es apta o no apta para consumo humano. Y así prevenir muchas enfermedades gastrointestinales que principalmente afectan a los niños. De acuerdo. Bien, esas son todas mis preguntas. Entonces, habiendo terminado las preguntas realizadas por todos los miembros del jurado, a continuación, los miembros del jurado van a deliberar, para lo cual voy a enviarles en un instante un enlace para que podamos ingresar los jurados y poder hacer la deliberación.